Ara. Ara, bueno. Pues res, benvingudes i benvinguts a tots i tots a aquesta xerrada organitzada per l'Ajuntament de Paiporta, per la regidoria d'Igualtat, amb motiu de les activitats de l'Orgull LGTBI que hem organitzat en aquesta ocasió junt a la regidoria de Cultura. Com sabeu, degut a la situació d'emergència sanitària en la que vivim en aquests moments, no hem pogut eixir al carrer a manifestar-nos, no? I a reivindicar els drets de les persones LGTBI, així que hem volgut agarrar totes les activitats i dur-les de manera telemàtica i online per apropar-les a la ciutadania en un altre format. Recordem també que este vídeo després estarà al YouTube per a que tota aquella persona que no pugui estar avui present pugui veure-lo en qualsevol moment. I donat que el tema de reivindicació proposat per la Federació Estatal LGTBI era Mujeres, Sororidad y Feminismo, pues qué millor que triar a 4 grans autores valencianes que tenen literatura LGTBI per a parlar, no? I contar-nos un poc els seus nous projectes i els seus nous llibres. Ens acompanya en esta vesprada i vull donar la benvinguda a Eli Gray, Clara Asunción García, Mila Martínez i Anna Boluda, que ara passaré a presentar-les detingudament, però recordar-vos abans que res que, bueno, com ja ha comentat Raquel, seria interessant que mantinguéreu els micròfons en silenci quan no estigueu parlant i que us anime a que durant l'exposició de les autores, si alguna persona té alguna pregunta que vulgui deixar, pot deixar-la en el xat i al finalitzar els seus parlaments pues, tindrem un espai de preguntes. Val? Comencem amb la nostra estimada Clara Asunción García. Anem a permetre-me que llisca, perquè al final la vida de todo el mundo no me la puedo saber. Clara és nascuda a Elx, és autora de més de 20 publicacions, novel·les i col·laboracions digitals, amb una dels més importants dels relatos de Kate Mains. Estic pronunciant-ho bé? Sí, molt bé. L'antologia Sexo, drogas, paracetamol i una imbècil, i fins i tot amb obres traduïdes a diferents idiomes. Ha col·laborat també recentment amb un número especial del butlletí de Gaitu, LGTBI, que és una entitat basca, a abril d'aquest any, i el seu currículum literari es completa amb obres com La perfección del silencio, de la editorial Egalés, i Elisa frente al mar, que és la proposta que avui ens ve a presentar. És una novel·la que està recomanada com a material de lectura sobre diversitat afectiu-sexual per a estudiants de secundària i batxillerat i ha sigut traduïda més a l'anglès i al francès. Així que quan vulguis, Clara. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, pues que también quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Paiporta, a la Regidoría de Igualdad y de Cultura, por invitarme a esta actividad, a esta mesa redonda, con estas compañeras tan maravillosas y con todas las personas que estén al otro lado de la pantalla. Bueno, como ha dicho Guillem, soy escritora. Entre esos escritos que él ha mencionado, pues yo trato los géneros muy diversos, que van desde de la novela negra hasta el drama intimista, pasando por la intriga romántica o el romántico puro y duro. Pero la característica que sí tienen todas en común es que todas estas historias están protagonizadas por mujeres lesbianas y bisexuales. Entre esas historias, como ha mencionado Guillem, está la Elisa frente al mar, que es de la que os voy a hablar. Bueno, esta historia, como ha dicho también Guillem, sí que está recomendada como lectura para tratar, abordar la diversidad afectivo-sexual en las aulas para estudiantes de ESO y bachillerato. Y es una denuncia de la LGTBI-fobia, la intolerancia y la violencia machista. Esta última está representada en una trama secundaria de un personaje secundario que es Valeria, la mejor amiga de una de las protagonistas. Bueno, la sinopsis de la novela, la historia cuenta
la relación entre dos mujeres, Nuria y Elisa, desde que se conocen, que es cuando son unas adolescentes en el instituto, cuando tienen 14 años, se enamoran, y todo lo que ocurre en su relación y sus vidas desde ese momento hasta casi 30 años después, que se vuelven a reencontrar con 43 años en lo alto de un acantilado, del Faro del Cabo de Santa Pola, que es un sitio precioso. Esta historia a mí me reventó dentro. O sea, yo muchas veces me he preguntado si esta historia es personal, si es autobiográfica, si tiene algo que ver con mi vida. Sí es personal, pero no es estrictamente autobiográfica. Yo construí esta historia a partir de mis emociones y mis sentimientos. Yo voy a cumplir, pasado mañana cumpliré 52 años, por lo tanto ya tengo 52. Yo crecí y me desarrollé en esa etapa tan convulsa como es la adolescencia y la juventud, entre los años 80 y 90. Y yo sé que ahora está muy de moda romantizar los 80, pero en realidad era, a nivel para las personas LGTBIQ, era un horror. Había una LGTBIfobia galopante. La famosa movida madrileña no llegó a la periferia y aquí yo crecí sin absolutamente ningún referente positivo, todo lo contrario, eran todos peyorativos, negativos. Tú eras la marimacho, la invertida, la enferma, el maricón, el mariquita, etc. Entonces, crecer, yo no supe que eso a mí, no supe que había provocado en mí un vacío muy grande, hasta que hace 7 años, en 2013, que es cuando escribí esta novela, de repente, todavía no logro acertar qué fue exactamente lo que lo provocó, cuál fue el chip que lo encendió, pero de repente, no sé si fue viendo una película del mediodía de estas, de una parejita heterosexual muy feliz, con estas que se enamoran y que son felices y tal. Y entonces de repente me sobrevino una sensación de pérdida, de ausencia, de haberme perdido una gran parte de mi vida, o de vivir esa parte de mi vida como tendría que haber sido. Creo que ahí estuvo el germen de esta novela, porque ya digo que la escribí de golpe, no la solté en los días que tardé en escribirla. Yo me considero emocionalmente, sentimentalmente amputada, porque en los años 70, años 75, 90, 80 y tantos, imaginaos, la historia tiene lugar cronológicamente en esa época, mediados de los 80, acaba hasta que culmina en el 2011, en el reencuentro entre ellas. Y en aquella época no podías decirlo. Bueno, por poder podías decirlo. Yo personalmente no me atreví. ¿Por qué? Porque es que ni lo intenté, porque cuando no oyes a tu alrededor, no oyes más cosas como que maricón, que marimacho, que caminera tal, pues te callas y ya está. Pero yo no supe que eso me había hecho un agujero muy dentro de mí hasta que esta historia no me salió de dentro. En esta historia, los personajes actúan un poco de representación. Por ejemplo, Elisa es la que representa la LGTBIfobia interiorizada. Elisa no se acepta, no admite sus sentimientos por Nuria. Se pasa toda la novela luchando contra eso, se recrimina ser tan cobarde, cuando en un momento Nuria dice, es que ¿desde cuándo ser cobarde es delito? No sé si ha ido un poco la imagen, no sé si me seguís viendo o no. ¿Sí? Vale. Y que esa homofobia la empuja a llevar finalmente una vida de fraude, a vivir una mentira. Mientras que Nuria, en un principio, sí también siente ese mismo temor que el de Elisa, pero Nuria toma otro camino, que es el de la lucha y el de la reivindicación. Esa lucha de Nuria está representada, primero, si queréis, el temor sí que está representado, por ejemplo, cuando en una frase, cuando ella, su mejor amiga, Valeria, le confiesa o le cuenta, es el verbo confesar, no me gusta nada, le cuenta que está enamorada de Elisa. Y entonces, al hacerlo, dice, he sentido miedo, pánico en realidad, y vergüenza mucha, y culpabilidad. No he hecho nada, pero siento miedo, vergüenza y culpa. Algo tiene que ir muy mal en el mundo si una chica de 16 años se siente así tan solo por amar. Esta evolución, Nuria sí que experimenta una evolución interna que va desde ese temor hasta que ella finalmente se reivindica. Elisa no lo hace y eso afecta tanto a su vida como a su relación, a la relación que tienen en común. Bueno, pues este germen que a mí me hizo escribir esta historia de pérdida, de ausencia, de amputación sentimental, lamentablemente a día de hoy todavía
existe. O sea, han pasado 30 años, más de 30 años, y yo sigo viendo que ocurre lo mismo. O sea, que se sigue, las chicas y chicos en los institutos y colegios siguen sometidos a acoso LGTBI-fóbico, que sigue habiendo burlas, que los mismos insultos que yo tuve que escuchar hace 40 años los sigo escuchando a día de hoy. Es como si constantemente tuviéramos que estar peleando, luchando y no pudiendo bajar nunca la guardia. Y lamentablemente la realidad nos está diciendo que no nos podemos permitir bajar la guardia. Y ahí tenemos a la caverna troglodita de Vox que nos está quitando, nos intenta arrebatar nuestros derechos, que están volviendo a intentar implantar políticas para que eso no sea así, cuando realmente es algo tan natural que no tendría que haber ningún problema. Yo recuerdo, bueno, realmente el personaje, he dicho que son dos personajes que representan, ¿no? Yo nunca fui una Nuria y Elisa tampoco existió como tal, pero sí que están esos sentimientos que yo sentí entonces. Yo no tuve, digo, ningún referente. Yo debería, ya que sí, a lo mejor en mi entorno cercano, no por maldad, sino por ignorancia, porque tampoco era el momento, al menos en la escuela sí que tendría que haberlo tenido. En las escuelas, en las instituciones oficiales, tendríamos que tener las personas, los niños y las niñas, los adolescentes, esos referentes positivos. De ahí la importancia que este tipo de lectura, este tipo de historias que contamos entren en las escuelas, no solo para que el alumnado LGTBIQ se sienta representado, sino para el que no lo es, sea capaz de empatizar y de ponerse en la piel del otro, de cómo se sufre, cómo a día de hoy, en el año 2020, en el pleno siglo XXI, todavía sigan pasando este tipo de cosas. Sigue habiendo, lamentablemente y muy tristemente, suicidios de nuestros jóvenes y nuestras chicas y nuestros chicos que se suicidan por esta incomprensión y por este acoso. Y eso creo que no podemos permitirlo. A mí a veces me preguntan, ¿y para cuándo vas a escribir una historia con personajes, con protagonistas heterosexuales? Digo, pues, por ahora no me nace. Es que no me nace, y además también por una actitud de reivindicación y de lucha y combativa. O sea, hay tanta y tanta literatura heterosexual en la historia de la literatura, valga la redundancia, que mi pretensión o mi objetivo es aportar mi granito de arena para que tratar de equilibrar, tanto yo como mis compañeras y como cualquier escritor o escritora LGTBIQ que oriente sus historias a ese objetivo, tratar de equilibrar un poco y que no nos pase como me pasaba a mí, que yo hasta los 26 años no encontré una historia en la que reflejarme de forma positiva, de forma negativa todo lo que queráis. O sea, todos los personajes secundarios muchas veces, pues acababan castigados con un castigo ejemplar o directamente se suicidaban. O sea, eso crea una merma dentro de nosotras y de nosotros. Nos socava por dentro, ese vacío que yo he dicho y que no sabía que existía en mí hasta que de repente, la cosa más tonta, explotó dentro de mí. Por eso reivindico, igual que nos dicen, ¿y qué reivindicas con el orgullo? ¿De qué estáis orgullosos? Pues precisamente, si tú me tienes que hacer esa pregunta, el orgullo, este Día Internacional del Orgullo, tiene que seguir siendo necesario. Estamos orgullosos de que si toda tu vida has oído que se han referido a ti con aspecto negativo, peyorativo, te han insultado, al final te levantas y dices, bueno, sí que soy lesbiana, soy maricón, soy trans, soy bisexual, soy lo que soy. Y no por eso voy a arrebataros vuestros derechos. Simplemente lo que se trata es que los disfrutemos todos y todas, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho que somos en este país. Y bueno, simplemente eso. Voy a seguir escribiendo historias, en mi caso, protagonizadas por mujeres lesbianas y bisexuales. Voy a seguir luchando, voy a seguir reivindicando, y también como lectora, no solamente como escritora, sino como lectora, estoy encantadísima de poder escribir, de poder leer historias en las que yo pueda verme reflejada. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Clara. Aplaudiría, sí, pero gracias, porque además estabas contando muchas cosas que son ciertas, ¿no? Y que luego, si quieres, podemos entrar a hablar más a fondo de ello. A continuación, parlem amb Anna Boluda. Anna és nascuda a Alcoi,
és periodista, és realitzadora audiovisual i ha guanyat diversos premis internacionals amb documentals com Queer Spawn, en inglés aquí és que és maravilloso, i Homo Baby Boom, que és un documental sobre famílies homoparentals, el qual recomane, si no m'equivoque, és un documental que va eixir el 2012 o fins i tot abans, pot ser? 2008. Pues, va ser un dels primers documentals que jo vaig veure. Clar, a 2008 jo tenia, a veure, no vaig dir la meva edat, però estava en la meva adolescència. Clar, veure un documental que parlara tan obertament, no?, de parelles LGTBI que volien formar una família, per a mi me va estallar un poc el cap i me va descobrir una realitat que tal vegada no era tan evident per a mi, per al meu, la meva persona de 12-13 anys, no? Que, bueno, sí, las personas LGTB se pueden casar, pero de tener una familia ya era como algo utòpic, no? Que no te plantejaves. A banda, ha rebut el Premi Delta de Literatura del 2017 per l'obra Les filles de l'anarquista i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians al 2019 per Resamagar, que és l'obra que ve a presentar-nos a continuació, que a banda també va ser una obra finalista als Premis Narrativa Ciutat de Torrent al 2017. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Guillem, i moltes gràcies a l'Ajuntament de Paiporta per haver organitzat aquesta activitat, ja que estem tancats en casa, com a mínim que puguem compartir algunes coses. Un luxe estar amb aquesta companyia i un luxe també tindre aquesta gent escoltant, que per ara no interactueu, però per si vos heu connectat després, ja hem dit que si teniu preguntes les podeu posar en el xat i al final les recuperarem. Jo vinc a parlar-vos de Res a amagar, que és una novel·la juvenil que també s'ha publicat en castellà com a Nada que esconder. I així, fi del moment teletienda. Què és Res a amagar? Res a amagar és una novel·la juvenil pensada des del principi per a ser llegida en instituts. O sigui, jo, ja que estava, aquest era el meu objectiu i a veure si ho aconseguia. Què explica? Explica dues històries. Una, la història de Gina, que és una xica que té 14 anys, acaba de canviar de poble i per tant d'institut, no té mòbil i té dos mares. I s'haurà de veure què passa quan arriba a aquest poble on ella no ha viscut mai i el seu entorn coneix com és la seva família. En paral·lel, explica la història d'una de les seues mares que fa 30 anys, a principis dels 90, anava a aquest mateix institut i era lesbiana. I Clara m'ha xafat la meitat del discurs que jo tenia preparat, perquè, òbviament, té molts punts en comú. Com era anar a un institut fa 30 anys i ser lesbiana? Doncs era ser invisible. O era, no sé, jo, després em reprendré, però jo he anat amb aquest llibre a molts instituts i em pregunten si és la meva història i no pot ser la meva història, perquè jo en l'institut no és que estava en l'armari, és que estava en un búnquer nuclear que no sabia ni que tenia porta. Aleshores, és aquest contrast. Aleshores, com que Clara m'ha furtat tot el discurs, vaig a pegar-li la volta. És veritat que era una situació molt complicada, però també és veritat que m'ha avançat moltíssim, però moltíssim. De fet, quan fas aquesta comparació i vas ara a instituts, veus que queden moltes coses per fer, però veus coses que jo no sabia ni que existien. Reprenc un poc el fil del llibre. Aquesta és la història principal del llibre. Vaig triar que foren personatges totes dones, perquè a més les dones continuen sent més invisibles sempre en tots els aspectes. Podria haver fet un llibre paregut amb una família de dos pares, però vaig voler fer una família de dos mares perquè som encara més invisibles. Tot i que hi ha més famílies de dos mares que de dos pares, som més invisibles. I l'espurna per crear el llibre va ser, arran dels documentals que explicava abans Guillem, jo vaig conèixer moltes famílies, amb dos pares i dos mares, a meitat dels anys 2000, quan es va aprovar la llei i el canvi legal i els anys de després. I el que va passar és que jo vaig continuar en contacte amb molts d'aquests xiquets i xiquetes que ara són adolescents o ja són joves universitaris
I parlant amb ells m'explicaven que se sentien invisibles, tan invisibles com em sentia jo quan jo anava a l'institut. No? Però no només se senten invisibles públicament, sinó fins i tot se senten agredits administrativament. Per exemple, continua havent moltíssims formularis que el primer que demanen a un xiquet o una xiqueta és nom del pare i nom de la mare. Esta setmana la meva neboda ha fet la inscripció a la seva primera escola de 3 anys i el formulari posa firma del padre i firma de la madre. 2020, 15 anys després, que no diguen que és que són fotocopies que me queden, vull dir que fa 15 anys, ¿vale? Que això és una cosa que fan, no, és que teníem el document fet i no ho hem revisat, tal. No pot ser. No pot ser que ara mateix ja no només les persones LGTB, sinó els seus fills i filles tinguin una agressió continuada, fins i tot des de les institucions, per vindre d'una família no convencional. Que jo ja, lo del convencional, estic una miqueta fins a més amunt del moll. ¿Vale? I això va ser l'espurna. Parlar amb aquests adolescents i aquests adolescents i que em digueren no existim, pràcticament no ens veuen. No? I vaig pensar que un llibre podia ser la manera de dur això a les aules, com deia Clara, no per a que ells ho llegiren, sinó per a que tots els seus companys i companyes i professors i professores pogueren parlar i reflexionar sobre el tema. Vaig fer el llibre, el vaig començar a enviar a concursos i no passava res, i finalment va quedar finalista en un concurs que és el que va donar l'opció de publicar-lo. Amb aquesta publicació, per a mi el més potent, el més satisfactori ha sigut que realment ha arribat a les aules. No està publicat en una editorial temàtica, si voleu dir-ho així, està publicat en una editorial juvenil, al costat, el número d'abans de la col·lecció és un llibre de pirates i el de després de no sé què. I el professorat el té en el seu catàleg de coses que poden triar per al curs que ve i l'estan triant. Jo en els 2 cursos que este llibre ha estat en marxa, i perquè ja sabem com ha anat el curs, he anat a 20 i pico instituts on han llegit el llibre. I he pogut estar amb una mitjana de 100 alumnes en cada un d'aquests instituts parlant del contingut del llibre i de tot el que l'envolta. I jo aprofito quan vaig per explicar, per a posar-los el mapa d'ILGA de quins països tenen pena de mort, perquè ningú ho ha explicat abans. I això està sent una experiència molt interessant i també molt positiva, perquè tot i que sí que és veritat que hi ha instituts, hi ha casos i hi ha experiències encara amb molta discriminació i molt de dolor, també ens sorprenen moltíssim. I una de les coses que faig quan vaig als instituts és preguntar, per a fer un poc interactiu, que em diguen noms d'homes gais famosos. De seguida s'alcen les mans. Ricky Martin, Freddie Mercury... Ara dieu-me dones lesbianes famoses. I en principi sempre costa més i n'hi ha menys. Però de sobte comencen a xarmar i em diuen noms que no he sentit en la vida. I però això qui és? Una youtuber mexicana. Però vale, això no passava. Això no existia. És que això no teníem aquesta possibilitat. I no hi havia aquesta naturalitat per dir-ho. I no tots els seguidors d'aquests youtubers són elles mateixes lesbianes o bisexuals. Són youtubers que són bisexuals o són lesbianes, però que a més parlen de reggaeton i s'enganxen al canal per això. Aleshores, aquesta transversalitat, i que ja no siga el tema principal, sí que hi ha molts punts positius. Una altra cosa que em passa en els instituts, com li passa també a Clara, és que em pregunten si la de la novel·la sóc jo. I bueno, Guillem ja ho ha dit al principi, jo en realitat soc periodista i jo imaginació en tinc, però justeta. Aleshores, la novel·la no és veritat, però tot el que passa en la novel·la ha passat de veritat. És a dir, jo el que vaig fer quan em vaig plantejar aquesta idea va ser atracar a un munt d'amistats i dir-los, a tu què et va passar quan estaves a l'institut? O a algú que tu coneixes, com ho va passar? Com va ser la reacció de la seva família quan va eixir de l'armari? Com tal? I agafant totes aquestes experiències les he posat en 2 personatges, que clar, posat tot junt, doncs, bueno, és el que necessita una novel·la, no? Que els personatges siguin molt potents i es passen moltes coses. Aleshores, no existeixen aquests personatges, però tot el que els passa els ha passat o a mi o a algú del meu voltant. No? Que crec que també dona
un plus, quan ho expliques en els instituts, de verosimilitud, no? De no m'estic inventant així una història estranyíssima, sinó que això que has llegit en aquesta pàgina, que a tu t'ha impactat tant, jo et podria dir el nom i cognoms, dia i hora, a qui li va passar. I això també impacta prou. No he mirat el temps i no sé si m'estic passant, Guillem. Vale. Doncs, bueno, jo en principi ho deixaria així i si voleu després en les preguntes de després, si teniu més consultes o... Una coseta més que sí que també arran d'aquestes visites als instituts m'ha sobtat molt que he vist de manera general moltes diferències entre els instituts de zones urbanes on sol haver professorat que ha tingut més formació en diversitat o que s'ha preocupat més per tindre aquesta formació i instituts d'algunes zones rurals, on va haver un cas en un institut on jo vaig anar per a parlar una hora i vaig estar 3 perquè l'alumnat es va negar a tornar a l'aula perquè mai ningú els havia parlat de diversitat i jo venia a parlar del llibre, però ells volien saber què volia dir trans perquè ningú els ho havia explicat mai. I jo amb els coneixements que tinc vaig fer el que vaig poder. Però això és una cosa que també hauríem de revisar, que això no pot estar a mercè de la bona voluntat del professorat que tinga ganes d'explicar o de tractar aquests temes, que hauria d'estar inclòs en tots els nivells i des d'una perspectiva ben documentada, perquè jo vaig anar i vaig explicar el que vaig poder, però això ha d'estar ben organitzat i amb una explicació ben feta. I ja, ho deixarem així. Moltes gràcies, Anna. Sí, al final jo crec que, bueno, moltes de les coses que planteja aquesta possible llei LGTBI estatal pues, haurien d'estar encaminades per això, no? Que la diversitat afectiu-sexual siga pues, una cosa que es parle obertament als centres educatius i que no siga una cosa de, bueno, pues si al professor le apetece o si la persona que ve a parlar-nos ens parla de manera puntual en una xerrada i ja està, al final, bueno, sí, tota pedra fa paret, però al final depèn un poc de l'interès del docent de torn i no hauria de ser així, no? Continuem, recordar-vos, ja vos ho he posat al xat, però si teniu preguntes per a fer-li a les autores podeu anar deixant-les ahí i al final jo tinc algunes també preparades i conforme aneu parlant estic apuntant-me algunes coses també, però podeu anar deixant-les en el xat. Anem a continuar amb Mila Martínez, que Mila és nascuda a València, va estudiar dret i és autora d'una sèrie de llibres constituïda per No voy a disculparme, Tras la pared, Autorretrato con el mar de fondo, que me encanta el título, es ahí como muy intenso, muy bohemio. La daga fenicia, que va a ser galardonada amb el Premi Fundación Arena de Narrativa LGTB, i Regreso a Eterna. També va participar amb el relat Sin tocarte a l'antologia Donde no puedas amar, no te demores, de l'editorial Egalés, entre moltíssimes obres i publicacions que ha elaborat. I avui ens presenta la seva última novel·la, que es titula 22, que és un llibre que parla del destí. I jo, quan he llegit la sinopsi, m'he quedat un poc en plan, necesito saber. També recordar-vos que podeu llegir-la al seu blog milamartinez.blogspot.com i, bueno, ara que ens conta ella un poquet també de què és 22. Hola, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Estoy encantadísima, gracias al Ayuntamiento de Paiporta, ¿no? Por esta reunión que por fin podemos hacer. Menos mal que tenemos estos medios. ¿No me oís bien? Vale. Menos mal que tenemos estos medios para poder encontrarnos y reproducir todos nuestros pensamientos y lo que necesitamos decir, ¿no? Pues como ha dicho mis amigas Clara y Ana, efectivamente fue una época durita, ¿no? Nuestra niñez y nuestra adolescencia. Yo puedo hablar todavía más porque tengo 6 años más que Clara. O sea que imaginaros las cosas que hemos pasado, ¿no? Y efectivamente yo me planteé, como decía Ana, no es que seamos invisibles, es que nos hicimos invisibles. Era necesario ser invisible porque si no,
pasaban muchas cosas, y muchas cosas nada positivas. Entonces, la invisibilidad nos la labrábamos cada uno, ¿no? Cada una. El caso es que, bueno, durante mucho tiempo, como me imagino que os pasa a todas, pues nos ha gustado leer absolutamente de todo, y todo lo que encontrábamos durante muchísimos años era literatura con personajes heterosexuales, que era la norma. Entonces, claro, yo me planteé, después de mucho tiempo intentando buscar otra clase de referentes, porque salían con cuentagotas, al final me planteé, después de dejar de buscar, cuando ya había y ya no estaba buscando, me planteé hacer mis propias novelas con referentes. Entonces tengo que deciros que, efectivamente, como Clara, todas mis novelas tienen referentes de gente diversa y no es que sea la temática sobre las personas LGTBI. Mis novelas pasan muchas cosas y esas cosas les pasan a gente con diversidad afectivo-sexual muy diversa. Por ejemplo, en 22, que es del que Guillem dice que tiene curiosidad por saber. En 22 hay 8 personajes principales y de ellos hay una mujer trans, hay una mujer lesbiana, hay una mujer bisexual y el resto son personajes supuestamente heterosexuales. El caso es que esta definición, estas orientaciones no son lo definitorio de los personajes, de las características de los personajes, sino es un dato más porque yo quería que esa sexualidad fuera patente dentro de la trama porque quiero dejar muy presente que nosotros y nosotras estamos ahí, en este mundo. Y que los personajes les pasan de todo y nos pasan de todo a nosotras que somos como somos. Entonces, bueno, pues seguiré, por supuesto, introduciendo personajes diversos en todas mis novelas. 22, sí, como tú dices, habla del destino, ¿no? 22 es una novela coral que reúne a 8 personajes muy distintos que en principio no se conocen entre sí y que se juntan por una circunstancia que los obliga a resolver una cosa, ¿no? A sufrir juntos una serie de cosas. Entonces, pues, digamos que está ubicada en agosto de 2022, o sea que es una novela que esté dentro de un futuro reciente y que efectivamente nos hace plantearnos si el destino, porque el destino es el que realmente junta a estas personas que no se conocen. Si realmente existe el destino, si hasta qué punto somos libres, si las casualidades son tales. Y luego yo quería reivindicar una cosa muy importante y es el valor de la diferencia. El valor y la importancia que tiene la diferencia entre las personas. Reivindicar que ser diferente es muy positivo en todos los aspectos. Este mundo es demasiado rico como para esconder cosas. Y bueno, gracias a Pablo Alborán, porque hoy ha dado el salto, aunque mucha gente ya lo sabía, ¿no? Y bueno, pues quería sí poner en valor esa diferencia, ¿no? Porque además estos personajes, digamos que ese suceso que los junta, solamente ellos, estas 8 personas lo saben y lo saben porque son especiales de alguna forma. Esta es una característica importante dentro del libro. Y luego también quería reivindicar otra cosa y es que quiero que la gente se plantee que existen cosas, que hay cosas que no vemos y que no podemos controlar, pero que existen. Entonces, que se haga esa reflexión, ¿no? Digamos que que miremos mucho alrededor porque la magia está por todas partes. Y bueno, pues eso es un poquito lo que quería contaros de 22. No me quiero extender más porque tienen que hablar también mi amiga Eley y además vamos a contestar. Luego hablaremos más, ¿no? Con las preguntas que quiere hacer la gente y las que quieres hacer tú también. O sea que doy paso si queréis a Eley. Te ha lanzado así la pelota de repente, como quien no quiere la cosa. Gracias, Mila. Bueno, pues mira, pasamos con Eley Gray. Eley, nunca sé cuál es tu sílaba tónica o no, pero bueno. Eley es nascuda a València, és professora d'Història i es dedica a la docència des de fa anys. En 2014 va publicar la seva primera novel·la, Las mujeres de Sara, de la editorial La Calle LGTB, el qual vaig tindre la sort de presentar en la llibreria Barleby. Qué momentos de juventud. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Durant la seva trajectòria ha continuat escrivint sobre diversitat, feminisme i sobre el col·lectiu LGTBI. També té el seu propi blog, lagrey.wordpress.com, i també ha participat en diversos mitjans digitals. A 2016 va publicar la seva segona novel·la, Todas están locas, i al 2017 va ser finalista del concurs de Celta Libros amb el relat Tormenta de verano, i també guanyadora amb el relat La llamada d'un concurs organitzat per Hay una lesbiana en mi sopa, per el blog Hay una lesbiana en mi sopa. Al 2018 va publicar Las niñas también juegan, que és el seu tercer llibre, que avui ens presenta. Bueno, gracias Guillem, gracias a todas y a todos por estar aquí, gracias al Ayuntamiento de Paiporta. Yo supongo que igual que mis compañeras estamos muy contentas de poder hacer esta reunión, aunque sea así virtual, pero bueno, es una forma de poder dar voz a la literatura y a la literatura escrita por mujeres. Así que muchísimas gracias. Bueno, una pequeñita aclaración. El tercer libro que escribí es Las niñas también juegan, es una antología de relatos en donde incluí personajes que aparecían en el primero y en el segundo de los libros que publicó la editorial La Calle. Entonces, cada una de las historias iba relacionada, era un personaje de uno de esos dos libros. En esa antología, bueno, esa antología se dedicó íntegramente a una asociación que se llama, es la Asociación Nacional que lucha contra una enfermedad rara que se llama Arnold Chiari. Entonces todos los beneficios de ese libro fueron a parar a la asociación. Si alguien lo compró en su momento, quiero decir además que con todos los beneficios que se consiguieron, dos médicos que pertenecen al Hospital de la Vall d'Hebron, que es donde se está investigando todo este tema dentro del país, es el punto neurálgico, por así decir, en donde más investigación hay, pudieron ir a Londres el año pasado a una de las conferencias más importantes a nivel europeo para poder formarse respecto a esta enfermedad. Después de escribir Las niñas también juegan, bueno, yo ya había tenido a mi hijo, pero yo empecé a escribir un libro que se llama Laberinto, es este, que es del que voy a hablaros hoy, ¿vale? Sé que se ve al revés y es una pena porque no sé cómo cambiar el tema este de la cámara para que no se invierta, pero bueno, es un título sencillo, con lo cual, Laberinto, ¿vale? Bueno, este libro lo empecé a escribir cuando me quedé embarazada y se ha publicado en plena pandemia, con lo cual han pasado como unos 5 años. Desde que empecé a escribirlo, entre medias salió la antología y ahora por fin sale la novela. Esta novela, como el resto de mis compañeras han comentado, yo empecé a escribir historias en donde aparecían referentes porque, pues eso, somos todas lectoras, nos gusta mucho leer y nos ha faltado siempre encontrar referentes en las historias. Que ojo, que yo leo a, no sé, pues a cualquier autora o cualquier autor y si es bueno me da igual que haya referentes o no. Pero, jolín, es que si hay referentes, pues me siento identificada, ¿no? Y no solo por mí, no lo hice solo por mí, sino lo hice por la gente joven que no tenía referentes o que no encontraba. A mí me costó un montón encontré casi de chiripa. La primera persona con la que me encontré buscando fue con Mila, no a ella, sino a sus libros. A ella me la encontré después. Y pensé pues eso, que yo también necesitaba hacerlo y me puse a ello. Como digo, Laberinto lo empecé a escribir cuando me quedé embarazada, ha ido cambiando durante 5 años, pues imaginaos cómo van cambiando las cosas, ¿no? en la experiencia de cada una. Y en principio iba a ser una cosa, luego se dio la vuelta y bueno, yo la experiencia que he vivido con la maternidad me ha cambiado. Es muy tópico, yo sé que es muy tópico, la maternidad te cambia la vida, pero es que te cambia la vida, te cambia la mente, el cuerpo, el alma, te cambia un poco todo. Y en concreto, yo sentí un poco una llamada feminista, podríamos llamar así, con
a partir de quedarme embarazada, incluso antes de quedarme embarazada, ¿no? Pues el trato médico, desde el trato médico, algo tan sencillo como el médico de cabecera que no entiende que tengas que pedir una analítica para poder hacerte un tratamiento hasta el propio parto, ¿no? Y luego ya, por supuestísimo, todo lo que viene después, ¿no? El hecho de que no se respete la figura de el baby blue que se llama, ¿no? El tema de lo que pasa después del parto, pues es la típica depresión postparto, que no se llama depresión y no es una depresión, es que las hormonas están más allá, al infinito y más allá, y todo lo que se... Ay, perdón, ¿soy yo? Vale, perdona, yo digo una moto. ¿Me oís? Vale. Bueno, pues todo lo que te viene encima con el embarazo es, pues eso, es una locura. Y el hecho de que la gente no entienda que estás teniendo un cambio brutal, te hunde, ¿vale? Te hunde. Cuando decidí escribir Laberinto y darle sobre todo el giro que le he dado, fue a partir de que empecé a sentir que no se estaba hablando de todas las cosas que estaban pasando, o se estaban hablando pero no con personajes LGTB o no con mujeres lesbianas. Entonces en mi historia aparecen principalmente Ariadna, que es la protagonista, y la primera parte de la historia de lo que narra es un poco la vivencia que ha tenido con su mujer, que se llama Nuria, cómo han vivido su amor desde bien pequeñas, porque además coinciden desde pequeñas en diferentes contextos y al final acaban juntas. Y bueno, es un poco la historia de ellas dos, sin imaginar lo que puede pasar después. Entonces, el hecho de que este libro haya salido también un poco durante la pandemia es como una casualidad, como muy extraordinario, porque es una utopía. El giro del que os hablo es una utopía. Y bueno, no puedo contar mucho más tampoco, como decía Mila, porque si no destriparía parte de la esencia del libro. Pero sí que es verdad que lo he querido ambientar en un futuro atemporal. Y bueno, pues como pasan las utopías, hablas de situaciones reales o tratas de hacer unas críticas sociales, socioculturales, de tu propio contexto, ubicándolo en un futuro inexistente, ¿no? O en un futuro como podría ser. Pues eso, pero de manera distópica en realidad, ¿no? He dicho utopía, pero no era la palabra es distopía. Lo contrario, ¿no? La utopía. Es verdad que últimamente se está escribiendo, o estoy encontrándome con muchas historias distópicas. Supongo que todo lo que está pasando y ahora mismo es muy dado a las historias distópicas y sobre todo el pasado más reciente, porque pues, a nivel mundial, ¿no? Están sucediendo unas subidas al poder un poco sospechosas. Yo vengo de historia. El otro día, no sé, lo comentaba también, el hecho de haber estudiado la historia te da unas herramientas que tienen pues un arma como de doble filo, porque por un lado puedes o crees o es más fácil poder anticipar qué puede pasar después de cada proceso. Te puedes equivocar, por supuesto que te puedes equivocar, pero por otro lado eso asusta. Supongo que quienes tenéis un poco de conocimiento de historia entendéis, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues la subida del poder del nacionalsocialismo, los fascismos del siglo XIX, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que se ha ido gestando en nuestro continente, nuestro mundo también, porque es a nivel global, que todo ya funciona a nivel global, sino que no que se lo digan al coronavirus, pues eso me afectó, ¿no? Y me afectó para poder ponerme a escribir sobre mujeres lesbianas, sobre mujeres a las que les afecta según qué determinadas leyes o discursos políticos. Y bueno, y ahí estamos. Estoy escribiendo la segunda parte, no sé si a la gente le gustará la primera, porque es un poco
es una aventura y es algo arriesgado. Yo soy consciente de que es algo arriesgado y bueno, y es duro. Hay partes del relato, partes duras, y pues eso, crueles, ¿no? Es una narrativa que en el fondo busca una crítica social. Entonces, para poder hacer una crítica social hay que hablar de cosas que están pasando. Y bueno, ya está, creo que no tengo nada más que decir. Si alguien tiene alguna duda, yo por mi parte, ya está. Muchas gracias, Elei. Pues mira, yo os voy a lanzar unas preguntas porque me habéis contestado a dos ya a lo largo de toda la conversación, porque yo os iba a preguntar, ¿hay algo de vosotras en vuestras historias? Y ya me lo habéis chafado todo, o sea que ya me da igual. Y luego también os iba a preguntar, porque yo creo que esto es una cosa que muchas veces me incluyo en la frase que voy a decir, a las personas que escribimos, nos dicen, ¿qué es mejor, hablar de literatura LGTB o de la transversalidad en historias comunes, ¿no? Igual que en la televisión, ¿no? Hablar de personajes que son LGTB o de una serie LGTB o simplemente incluir un personaje y que su trama, aunque sea LGTBI, no tenga que ver específicamente con su drama de personas LGTBI o que su trama sea como muy trágica por el hecho de, ¿no? Todo esto. Entonces, como ya la habéis ido contestando, pues la vamos a saltar. Mi pregunta ahora va un poco por que me gustaría saber si habéis encontrado dificultad o algún, vamos a decir, problema, porque me sale la palabra en valenciano, a la hora de publicar literatura con temática LGTB, pues a lo mejor en editoriales comunes, ¿no? Y habéis, por decirlo así, acabado publicando con editoriales que sean específicas LGTB. No sé si se entiende mi pregunta. ¿Creéis que está como siempre relegado a literatura LGTB, editoriales LGTB, y por qué las editoriales más generalistas no acogen historias LGTB que tal vez le pueden interesar a todo el mundo y pueden ser vendibles para todos los públicos? A quien quiera contestar, ¿eh? No es a nadie en específico, es una pregunta al aire. Vale, pues voy a hablar yo. Perdón. Es que no sé dónde está la mano. Aquí hay una mano, pero no la encuentro para poder levantarla. Bueno, hablo yo mismamente. Solamente hay que ver, yo creo que solamente hay que ver quiénes son las personas o los autores y autoras que han publicado novelas en editoriales generalistas y tienen personajes LGTB en sus historias. Por ejemplo, Dolores Redondo, en la penúltima novela, si no me equivoco, que ganó el premio Planeta. No, Planeta es. No lo recuerdo. Si alguien sabe el dato, que me diga. Todo esto te daré. El protagonista es un hombre homosexual, pero Dolores Redondo, la trayectoria que tiene, se lo puede permitir. Me explico, ¿no? Y luego aparte ganó. Entiendo que es un concurso, ¿no? Tú ganas con el seudónimo en realidad, pero bueno, yo ahí lo dejo. Quiero decir, las personas que han publicado generalmente son personas que tienen un renombre ya y que pueden permitírselo. Por supuesto, la calidad es fundamental. Yo entiendo que la calidad es fundamental, pero ojo, hay muchísimos libros y cada vez más, y últimamente lo estoy diciendo mucho porque me estoy sorprendiendo a mí misma de la cantidad de calidad que encuentro en las historias de editoriales, por ejemplo, no sé, Ales o editoriales, Los Bigotes, editoriales que publican, ¿no? Relatos o historias, novelas con personajes LGTB. Cada vez hay más. Sí que es verdad que cada vez se están introduciendo más personajes LGTB en narrativa o en poesía o en editoriales generalistas, pero creo que es complicado porque la sociedad, yo creo que en parte no acoge. Pero bueno, no sé, es mi opinión, ¿eh? Voy a... Bueno, vale, Ana, tú. Dale, mira. A ver, lo que iba a decir que al principio, claro, yo no me planteé mandarlo a otro sitio cuando la primera vez que escribí, no voy a disculparme, el primer libro que escribí, directamente busqué en internet si existía esto de editoriales que publicaran cosas LGTB.
Y entonces me encontré con Egales y directamente lo mandé a Egales y Egales inmediatamente me contestó, con lo cual no he tenido, digamos que me enganché ya ahí, era para mí un medio perfecto para decir las cosas que quería decir. Sí que es verdad que cuando escribí Mis noches en el Ideal Room, que es la novela que está ambientada en la Guerra Civil Española, en Valencia en concreto, pensé, digo, voy a ver si puedo abrir un poco más el campo, porque era una novela con una temática muy abierta, y lo mandé a 2 o 3 editoriales generalistas, pero la primera que me contestó después de mucho tiempo me dijo que me contestaría, creo que me dijo en 10 meses, una cosa así. Dije, ¿qué? Nada, que la publico en Egales y se ha acabado la historia ya, y lo que quiero es que se lea, ¿no? Entonces me daba igual un poco, lo intenté por a ver qué pasaba, ¿no? Por decir, vamos a ver si puedo yo horadar los cimientos desde dentro, ¿no? Desde otra editorial. Y esa fue mi experiencia, con lo cual ya no me planteo absolutamente nada. Quiero que salgan a la luz y se lean. Corto. Vale. Jo estic en plan donar-li la volta al que diuen les demés, perquè així tenim més vidilla. Jo crec que editorials com Egales i com Dos Bigotes i altres que ha hagut es mereixen un monument així de gran, perquè són les que han facilitat que puguem publicar, puguem arribar a aquest tipus de lectures, tant d'autors i autores nacionals com traduccions que d'altra manera era molt difícil aconseguir. Però Egales té 25 anys. Hem evolucionat molt i també hem d'anar evolucionant per ahir. Aleshores, en paral·lel a continuar publicant en eixes editorials que malauradament arriben pràcticament només al públic ja LGTB, hem de començar a buscar les escletxes per arribar també a editorials més generals que arriben a la seva volta a un públic més general. I es pot fer. És molt difícil, evidentment, però es pot fer. Jo quan vaig fer aquesta novel·la juvenil sabia que Gales estava ahí i sabia que tenia unes grans possibilitats d'enviar aquest manuscrit a Gales i que diguera endavant, però vaig voler primer buscar una altra via. Si no haguera funcionat, segurament haguera acabat allí, si és que ells l'hagueren volgut. No? I hi ha exemples de llibres que sí que funcionen, molt poquets, però comencen a existir. Per exemple, Eva Baltasar, l'autora de Permafrost en castellà, i el segon llibre de la trilogia que es diu Boulder, són llibres amb protagonistes obertament lesbianes, on de fet el lesbianisme és part del seu conflicte i estan publicades en una editorial general, tenint unes vendes brutals, sobretot a Catalunya, sense tindre aquesta etiqueta LGTB en la portada. Aleshores, jo crec que són dos camins en paral·lel. Gràcies a aquestes editorials que existeixen i que han de continuar existint, si més no ara per ara, però busquem també la via d'arribar a altres llocs, perquè hi ha exemples que demostren que es pot. És molt més difícil, però ningú ens ha dit que això anarà a ser fàcil. És qüestió d'intentar-ho. Si queréis que ponga mi último granito, yo solamente iba a decir que es igual de difícil ahora, a día de hoy, que se publique tanto literatura LGTBIQ como heterosexual, entre comillas. Estamos hablando de grandes editoriales, es muy difícil entrar en ellas y publicar, porque además se mueven por un marco de negocio. Es marketing, simplemente. Ellos lo ven de un enfoque económico. Que lo podemos intentar, como dice Ana, por supuesto, pero es bastante difícil tanto para nosotras y nosotros con este tipo de literatura, que es lo que ha dicho Guillem, que no sabemos si calificarla como literatura LGTBI, de forma transversal, etc. Como creo que para cualquier escritora y escritor, y si veis las redes, que seguís a otros escritores y escritoras que no tienen esta temática en sus historias, se quejan exactamente de lo mismo, que es muy difícil acceder a las grandes editoriales. ¿Por qué? Porque se mueven por una lógica económica, simple y llanamente, con alguna otra excepción, imagino, afortunada, pero esa es la realidad. Ya. Sí, bueno, un poco a colación de lo que estabais comentando, ¿no? Pues iba a preguntaros, ¿creéis que no se le da suficiente visibilidad a la literatura LGTBI? Pero bueno, ya un poco a lo que estabais contestando ya me habéis respondido, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Paiporta tenemos una iniciativa que al final es rotatoria, porque dependiendo de la época del año en el que estamos, dedicamos un espacio de la biblioteca. Pues en este caso, por ejemplo, tenemos la Biblioteca de Colors, que tenemos un expositor en el cual tenemos 120 libros de temática LGTBI o que narran historias en las que está incluida, ¿no?, la diversidad sexual y de género. En el 8M, en el 25 de noviembre, a lo largo del año, pues, temática de violencia de género, mujer,
discapacidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pensáis que existe alguna realidad que no se esté plasmando en los libros? Me refiero, hace tal vez 10 años no se hablaban en los libros de personas LGTBI, al igual que tampoco se hablaban de mujeres solteras que vivían con sus hijos, ¿no? O familias monoparentales. ¿Creéis que existe todavía algún tema en el cual no se le esté dando visibilidad dentro de lo que sería el colectivo LGTBI? Yo creo que posiblemente el tema que todavía necesita un empujón es la discapacidad y quizás las personas mayores. No solo mujeres mayores, sino personas mayores LGTB en general y discapacidad. Creo que todavía no está siendo todo lo visible que debería ser para poder mostrar referentes y visibilizar. Al final, yo tal y como lo veo, es una cuestión de visibilizar, de mostrar referentes, de que la gente sepa que existe y cuando la gente conoce, es la gente, somos animales superficiales. Aunque tengamos muchas más cosas dentro, en general, somos animales muy superficiales. Necesitamos que nos lo enseñen para poder entender que eso existe, para poder visualizarlo, ¿no? Y hasta que no nos dicen esto está ahí, es como que no lo visualizamos. Hay gente que tiene más capacidad que otra, por supuesto. Pero el hecho de visualizarlo te permite empatizar. Y empatizar es la clave. Para mí, una persona sin empatía es no sé, es un sociópata, no sé, es un psicópata. Corregirme, ¿no? Si me equivoco, porque posiblemente esté utilizando mal la terminología. Pero yo creo que es fundamental empatizar. Y si no se conoce, no se puede empatizar. Si no te dicen que existe, no te lo crees. Hay gente que cree, aunque de todo hay en la viña del Señor, pero en general pienso que si no visualizamos y si no se nos enseña, no somos conscientes de que eso está ahí. No solamente en las personas, sino en los problemas. Ojo, los problemas no están en las personas, sino en en el contexto de las personas. Una vez me dijeron en una presentación, hablaban de mí, y dijeron, ella ha hablado de su problema. Interrumpí a la persona que estaba hablando y le dije, perdona, no, yo no he hablado de mi problema porque yo no tengo ningún problema. Yo he hablado de una realidad que es la mía y en todo caso si tengo un problema, el problema lo provoca el que mira, no yo. Enseguida corrigió a la persona porque dijo, ostras, tienes razón. Pero el discurso es ese, el discurso un poco es el problema, ¿no? Y ahora mismo yo sin darme cuenta un poco lo he dejado como caer, ¿no? Porque es lo fácil, es lo superficial, es lo que digo. Porque no hablo de las personas que son superficiales, me estoy incluyendo a mí misma. Soy la primera que me incluyo porque tengo que hacer un esfuerzo y una reflexión constante para no caer en esa superficialidad. No sé si me he enrollado demasiado y no me he hecho explicar, no me he hecho entender, pero bueno, que ayudadme a alguien. Jo estic totalment d'acord. I els temes que ha apuntat l'Elei són alguns dels temes importants, però jo sobretot crec que el que hem de passar és de que ja ho hem fet, jo crec que justament els exemples de llibres que hem presentat i que moltes de nosaltres hem fet, el personatge no es caracteritza només per ser lesbiana. ¿No? ¿De qué va tu libro? ¿De una lesbiana? No, va de moltes més coses, no? Va d'una dona que és lesbiana i que a més és mare i que arrastra un trauma de la seva adolescència i que s'ha quedat sense feina i no sap com arribarà a fin de mes, no? Perquè les persones tenim moltes facetes, no només ens defineix ni la nostra identitat de gènere ni la nostra orientació sexual. I en aquest sentit, crec que com més escrivim, ja simplement també per la pròpia interès i diversió de les que escrivim, no vols escriure sempre el mateix personatge, no? Pues, han d'anar apareixent dones lesbianes o dones bisexuals que a més són dones migrants i que tenen una situació de precarietat laboral o que són refugiades o que tenen altres dificultats en la societat on ara viuen o que viuen ara mateix en una família ultraconservadora. I com pot viure això? Perquè també moltes voltes reflectim la nostra realitat i hi ha altres realitats hacia al costat, no? Aleshores, sí, és veritat que sobretot les persones grans jo crec que són molt invisibles, també en la literatura LGTB,
però que sobretot hem de pensar en personatges complexos com ho són tots, en les sèries, en els llibres, en els còmics, on vulgueu. No pot ser que simplement ens quedem amb «este llibre va d'una lesbiana», perquè això ja no ens diu res. Fa 30 anys sí, ara mateix això no és suficient. A ver, yo quería decir una cosa. Efectivamente, los personajes tienen múltiples caras como todas las personas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que estaba diciendo Guillem, ¿qué es lo que echaban falta? Pues también hay muy poquitos referentes trans dentro de la literatura. Entonces, yo quise incorporar a una mujer trans en 22, precisamente por decir que estaban ahí, ¿sabes? Forman parte de nuestra sociedad y hay personas absolutamente, somos muy variados. Esa persona no está en esa novela por ser trans, sino porque esa persona es fotógrafa y tiene una característica especial dentro del grupo, de esas características especiales que no tienen nada que ver con la sexualidad, que le hace fundamental dentro de la historia, pero no por el hecho de que sea trans, y sí que cuento un poquito de la historia que tiene esta mujer detrás, pero no tiene nada que ver con lo que le pasa y el papel fundamental que hace durante el transcurso de la historia. Esto es visibilizar, para mí es visibilizar muy importante el dejar que la gente vea que existe, sin poner el acento exactamente en el hecho de que sea transexual. Després, en això, perdoneu, un apunt més. Jo crec que a voltes, no sé si em passa només a mi, però a mi em costa crear un personatge d'una realitat que jo no conec. Per exemple, a mi em costa molt pensar en crear un personatge trans perquè no conec aquesta realitat en primera persona i tinc moltíssima por a reproduir clichés, coses que moltes voltes escriptors o escriptores hetero i cis es llancen allà i creen un personatge que quan el llegeix a voltes sembla més una pantomima que un personatge per al que t'hagis documentat. No sé si a vosaltres això també vos passa o heu trobat la manera de documentar-vos i posar-vos en la pell d'aquests personatges per a crear-los, però a voltes igual ens falta aquesta diversitat perquè nosaltres mateixos som conscients de com de difícil és reflectir una diversitat que no es quede amb 4 pinzellades de lo hecho esto ya para cumplir que pongo un poquito de todo, ¿no? Sí, bueno, justament ara mateix la meva següent pregunta anava un poc en esa línea, ¿no? De, ¿habéis tenido o consideráis que cuidáis mucho más cómo escribís y qué escribís por si alguien que no es LGTB lee vuestro libro y pueda entender perfectamente qué es lo que está pasando? Porque seguramente si alguien heterosexual escribía sobre vosotras, ¿sabríais que no os está reflejando al 100%? ¿O no está hablando al 100% de una realidad que vive y lo notaríais? A ver, si me permitís, perdona Mila, yo no escribo planeando. A mí, yo por ejemplo, no sé cómo serán mis compañeras, pero yo soy una escritora de brújula. Entonces, yo para escoger una historia, no la escojo, la historia me escoge a mí. Yo seguramente tendré esa carencia, que solamente escribo sobre mujeres lesbianas y bisexuales. No creo que es una falta en el sentido de que no puedo ser una escritora universal, también no conozco en profundidad eso, yo simplemente conozco mis sentimientos, mis emociones, pero en ese sentido, si lo pensamos de ese modo, entonces estamos pensando que estamos planificando una historia. Si yo quiero, por ejemplo, denunciar una situación, sí que la planifico. Construyo los personajes y construyo la situación, la historia conforme a la denuncia, al objetivo de esa denuncia. Pero si yo, lo que hemos dicho, que estamos contando historias simplemente en la que a personajes LGTBIQ le pasa cualquier tipo de cosa, que es una detective, que tiene el corazón roto, que es bebida, que a otra que le persigue una sociópata. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna planificación. Es simplemente historias que hay que contar. Historias para divertir, historias para entretener. La literatura también es eso. La literatura es para entretener, para reflexionar también, pero depende de cómo lo enfoques. Probablemente sea, como ha dicho Ana, también un poquito de que te echa un poquito para atrás. Pero yo no escribo planificando, o sea, yo escribo sintiendo. Evidentemente, si yo tengo un personaje que sé que voy a meter la pata, porque sí o sí me voy a informar sobre ello, me voy a documentar. Pero escribir pensando o planificando hasta el último momento, hasta el último detalle, qué voy a decir, cómo lo van a interpretar, no exactamente, a no ser que sea exprofeso y que busque pues
o generar conciencia, o provocar de cierto modo, o resaltar algo que yo quiero que quede claramente. No sé qué piensan de ello mis compañeras. A ver, yo, por lo que decía antes Ana y lo que has dicho tú, ¿no? Cuando yo me acerco, yo no estoy buscando a ver qué puede pensar una persona heterosexual al leer mis libros, vamos, ni siquiera una persona LGTB. Pero sencillamente yo quiero contar una historia y lo que sí que os aseguro es que me acerco con muchísimo respeto a cada uno de los personajes y me intento estudiar y ver, documentarme mucho sobre lo que voy a decir, para no faltar al respeto tanto de la historia como de cada uno digamos, del espíritu y de la entidad de cada uno de los personajes. Entonces, evidentemente, bueno, yo en primera persona no puedo hablar de una experiencia atrás, pero sí que conozco a mujeres y a hombres transexuales, que no estoy dentro de su piel, pero sé que muchas de las cosas que me han contado y puedo meterme directamente dentro de su piel. ¿Por qué una persona puede escribir sobre un psicópata sin ser psicópata? Pues evidentemente hay algo ahí claro, es que, a ver, si no, no escribiríamos más de las cosas que conocemos. Entonces, sí, yo creo que el respeto es fundamental. Es lo único que podria decir. Sí, jo no volia dir que no siga possible. Dic que jo, almenys a mi em passa, que crec que tinc una consciència molt elevada de si no ho sé bé o si hi ha un perill, sobretot al parlar de diversitat, d'estar en realitat perpetuant estereotips, preferís no m'atrevís, però amb temes LGTB o amb temes de racisme que jo no he viscut perquè tinc els ulls blaus o amb altres temes, em costa molt. Si algun dia ho faig, buscaré la gent que em puga contar les seues històries a partir de les quals fer-ho. Però és una cosa que, i generalitzar és massa arriscat, jo ho sé, però que a voltes agafes llibres per ahí d'autors X, no penso en ningú concret, que reflexen un personatge que potser tu sí que coneixes o que podria ser un poc tu i dius, este tio o esta tia s'ha agafat així 3 característiques y ya, ¡hala! Ya tengo la cuota LGTB en mi libro, ¿no? I això és el que a mi a voltes em grinyola una miqueta. Yo creo que es un poco buscar un personaje real, ¿no? Buscar que los personajes sean reales, independientemente de su sexualidad. Otra cosa, como dice Clara, es que tengamos un objetivo, ¿no? Una crítica social, una injusticia en concreto que queremos mostrar, etcétera. Pues ahí sí, ¿no? Que voy a intentar, no sé, no explicarlo para que la gente heterosexual entienda, sino explicarlo para que sea real, para que sea lo que se dicen, no sé, que se entienda, ¿no? Ya no sale la palabra, pero verosímil, ¿no? Necesito que la historia y los personajes sean verosímiles, si no, ni yo misma me lo creo. El hecho de que una historia no sea verosímil o un personaje no sea verosímil rebaja muchísimo la calidad del libro. Y lo contrario, y viceversa. Un libro aumenta de calidad, vamos, exponencialmente cuando la verosimilitud se respira, ¿no? en cada pasaje o sobre todo para mí de lo más importante que encuentro en las novelas que leo, es la fuerza que puedan tener los personajes en cuanto a lo bien caracterizados que estén, independientemente de si son mayores, de si son jóvenes, de si son gays, si son heterosexuales, independientemente de las características, pero que esas características sean verosímiles. Yo creo que como lectores y lectoras buscamos todos lo mismo, no sé. A colación de lo que estabais comentando, Lara ha dejado un comentario en el chat que pone que en relación al comentario que estaba haciendo yo del proyecto de Biblioteca de Colors, me gustaría reflexionar sobre los pocos libros con referentes que llegan a las bibliotecas públicas. Y bueno, en Asturias, por ejemplo, no hay apenas y los que son no están de préstamo. ¿Pensáis que existe o que llegan poco los libros LGTBI a espacios o bibliotecas públicas en este caso? Bueno, es que ahí también desconozco la situación y cómo funcionan y si son las editoriales las que tienen que ofrecer sus libros, si son las bibliotecas las que los demandan, pero las usuarias y los usuarios de las bibliotecas sí que tienen el poder de solicitar esos libros.
pueden pedir, no sé qué sistema es porque ahora no lo tengo claro, pero si quieren un libro pueden pedirlo. Y no sé si ya cuál será el proceso, si les necesitan mucha gente que pida en ese libro o no, pero tengo entendido que sí, que es el propio usuario y lector y lectora la que puede pedirlo. No sé si mis compañeras conocen si Tal vez bibliotecas públicas o incluso centros educativos públicos, ¿no? Si tal vez la literatura LGTB llega a los centros educativos o estas historias quedan fuera para por si a ti te apetece leerlas y no están incluidas como algo más dentro del currículum educativo, como una lectura más. Claro, es lo que tú decías antes. Es que no tiene que, no sé quién lo ha dicho, si ha sido tú o no sé si ha sido Ana. Esto no tiene que depender de la voluntad de un profesor o de una profesora. Esto tiene que estar, y además está hecho por ley. Aquí en la Comunidad Valenciana creo que tenemos, tenemos una de las leyes más avanzadas en ese sentido, creo recordar. Es decir, los centros educativos están obligados a tener en su programa, llevar en su programa esta enseñanza, porque lo que no está empeorando nuestra sociedad, todo lo contrario, la está enriqueciendo. Yo siempre digo que la educación es la respuesta. Una educación, por supuesto, feminista, inclusiva, diversa e igualitaria. Si no conseguimos eso, si no eso no se consigue a un nivel institucional y obligatorio, no vamos a conseguir nada, absolutamente nada. Y por eso de ahí esa carencia de ese tipo de literatura en los centros educativos o quizás en las bibliotecas públicas, porque es que no se pide, no se solicita. Hay una cosa hay determinados ayuntamientos que tenemos la suerte de que metan nuestros libros, por ejemplo, leí, yo creo que metan nuestros libros en las bibliotecas del pueblo. Por ejemplo, en Ribarroja de Turia, que es donde vivo yo ahora mismo, se ha hecho un esfuerzo por parte del ayuntamiento, una apuesta por y se ha contactado con los autores y las autoras locales para incluir los libros dentro de la biblioteca. O sea que nos han querido hacer presentaciones, lo que pasa es que nos ha pillado el COVID por medio. Pero vamos, que sí que depende también mucho del esfuerzo de ayuntamientos como el de Paiporta, que está haciendo estas cosas, y bueno, imagino que el Ayuntamiento de Valencia, que también tiene regidores con características LGTB, pues se preocupa también mucho por esto. O sea que yo creo que depende también mucho de los ayuntamientos. Pero ¿sabes qué pasa también? Que depende del colectivo LGTBIQ, de las organizaciones LGTBIQ, que esas cosas se lleven a esos sitios, cuando no debería ser. Yo lo que demando es que emane de las instituciones, que lo hagan desde ese estamento, no que tengamos que ser las organizaciones LGTBIQ las que estén insistiendo, las que, oye, tenéis que poner esto, tenéis que hablar de esto, oye, que se están suicidando chavales y chavalas, que se están acosando. Se acosa también por mucho en las escuelas, lo sabemos, pero eso es un punto importante. Esa es mi queja, que tengamos que estar siempre en la brecha, siempre en la trinchera, siempre demandando, siempre pidiendo, cuando es justo lo que se pide. El otro día yo tengo un pensamiento y después lo leí en un usuario de Twitter en que decía que él no tenía por qué dar las gracias, porque, por ejemplo, porque nos otorgaron nuestro legítimo derecho a casarnos. Yo soy de ese pensamiento. Yo no tengo que agradecer a nadie que se me dieran mis derechos, los que me correspondían como ciudadana de un país, en teoría, del primer mundo, democrático. Pues esto igual. ¿Por qué tenemos que estar detrás con el pico y la pala diciendo, por favor, llevad esto a las escuelas? No debería ser eso. Eso es una cosa que me enfada bastante. Y lo que ha dicho Eley, yo no soy historiadora, pero se está viendo. En cuanto hay un fenómeno que ocurre a nivel planetario global que estás viendo subir ideologías del tipo que están subiendo muy peligrosas, ya podemos empezar todos a prepararnos porque nos puede llevar por delante. Y ese problema nos pilla con ni siquiera haber conseguido, sí que es una base, sí que se ha avanzado mucho, como ha dicho Ana, por supuestísimo se ha avanzado muchísimo, pero de repente hacemos así y retrocedemos 20 años. Y no puede ser, se tiene que establecer una base sólida para que esto no vuelva a pasar, para que no empecemos otra vez de cero y otra vez de cero y otra vez de cero. No sé qué pensaréis vosotras. Yo pienso que empezar de cero no es empezar de cero cada vez, pero sí que pienso que la historia son ciclos, la historia no va mejor. Hay una canción
uno de mis grupos juveniles que se llama La historia se repite. Y es que es así, la historia se repite, ¿no? Y precisamente porque la historia se repite, ya sabemos lo que ha pasado otras veces, hay que, desde todas las instituciones y desde todos los colectivos, hay que estar ahí. Yo creo que no solamente el tema de la formación del profesorado, de la voluntad del profesorado, sino también la formación, es súper importante, como decían al principio, súper importante, porque mucha gente no sabe cómo abordar temas, mucha gente no sabe cómo explicarlo y esa inseguridad que decía Ana, por ejemplo, a la hora de nosotras explicar personajes o explicar historias en donde podemos, no sé, hacer tambalear un poco la verosimilitud y no, meter la pata, eso lo sienten profesores y profesoras día a día, hora a hora, no solamente en secundaria, sino también en primaria. Y lo veo continuamente. Y eso es un problema, porque si yo tengo una inseguridad tan grande en cuanto a poder hablar sobre, en mi grupo de los terremotos, pues seguramente voy a evitar el tema. Yo conozco profesores y profesoras que son incapaces de decir, no sé esto, mañana lo hablamos, me voy a informar esta tarde y lo hablamos. No es tan difícil. Baja el ego, bájalo y lo hablamos. Mañana lo hablamos. No pasa nada por decir no lo sé, ¿vale? Porque los niños tienen más coco a veces que los adultos. Y si tú a un niño le dices no lo sé y mañana lo hablamos, te va a decir vale, perfecto. Pero no le digas una trola, porque como luego se entere de que lo que le has contado es una trola, olvídate de tu credibilidad, olvídate del respeto que puedas recibir por su parte. ¿Vale? Me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero en realidad todo está relacionado, yo creo. Y no sé, he compartido aquí también un poco, como comentabas antes, has comentado, Clara, lo de la ley LGTB, por el tema de la escolarización de mi hijo, quise informarme un poco. De hecho, nosotras, como decía Ana antes, los certificados, que no me queríais sin decirlo, los cuestionarios de entrada de las niñas y de los niños que se escolarizan, siguen siendo, por lo menos en el centro donde estamos nosotras, siguen siendo como eran en el Pleistoceno, más o menos. Entonces, sigue poniendo padre y madre, ¿vale? Mi mujer hizo por Photoshop un cambio y puso madre y madre en todos los documentos, porque el problema es que no solamente está en la primera página, es que en todas las páginas se repite. Si habéis visto algún formulario de ingreso con el público, son varias veces las que tienes que encontrarte con padre y madre, página 1, página 2, página 3. Bueno, pues mi mujer hizo un cambio y puso madre y madre. Y nosotras entregamos ese cambio, ese documento. Todo lo demás estaba igual, menos en la última parte que ponía los padres, ¿qué creen? Bueno, los padres no, las madres. De hecho, lo compartimos en las redes sociales. Quien quisiera que le modificáramos para ajustarlo a su familia, pues lo hacíamos, que sin ningún problema. Bueno, yo no, mi mujer, que es la manitas. Entonces, todas estas cosas parece que podemos, no sé, que tenemos que ir suplicándolas, que tenemos que ir dando las gracias. Yo creo que no se trata un poco de eso, sino que se trata de hacerlo, ¿vale? Directamente hacerlo. Yo cuando fui con mi documento, no le dije a la maestra, oye, mira, guapa, que aquí me pone dos padres, o me pone los padres, aquí pone padre y madre. No, yo le entregué mi documento y en mi documento ponía madre y madre, con mi nombre y el nombre de mi mujer. Y al final del documento ponía las madres aceptan que tal y que igual. Ella lo leyó, pero ella, el claustro, dirección y secretaria. Quiero decir, eso tiene que conseguir algo. O sea, con eso se hacen cosas. Yo por eso no voy a dar las gracias, pero sí que voy a hacerlo, no me voy a quedar de brazos cruzados, porque creo que es la manera, desde el respeto, como decía Mila antes, pero no parar, porque que nos lo digan. O sea, del día 12 de marzo al día 13 nos cambia la vida y eso es así. Y con las distopías pasa lo mismo, y es una distopía, pero es una realidad. Y no tiene por qué ser una pandemia, puede ser, como dice Clara, algo que nos pase a nivel mundial, a nivel político. Es que nos ha pasado, es que la historia es así, la historia está ahí, no me la estoy inventando, aunque haya gente que se la quiera inventar. ¿Vale? No sé, igual me he pasado un poco. Jo, per tornar a lo de la biblioteca i unint amb el que deia Elei, és veritat que això en un món ideal naixeria de les institucions i tot seria perfecte, però no és així. Llavors les coses les hem de fer. Que no hi ha llibres en la teva biblioteca? Demana-les. Que hi ha una regidoria d'igualtat? Escriu un correu a la regidoria d'igualtat i dis-li per què dels llibres que compreu no compreu estos que a mi m'interessen? El no ja el tenim. Pues demanem i potser
tu demanes un llibre perquè tu el vols llegir i es queda en aquesta biblioteca i va una xiqueta de 14 anys del teu poble que no té accés a aquest llibre i de sobte el té i això li canvia la vida. Aleshores, és el que deia Guillem al principi, no? Tota pedreta fa paret. Que necessitarien que el mur estigués ja fet? Sí, però de moment doncs anem posant rajoletes i anem fent. En paral·lel a demanar el mur sencer, que no, una cosa no lleva l'altra. Jo, per anar tancant un poc, volia donar-vos les gràcies perquè moltes vegades pues, parlem de d'on estan les mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres lesbianas y bisexuales que están siempre relegadas al segundo plano y que nunca tienen la oportunidad de visibilizarse? Siempre a lo largo de la historia hemos visto como, no, es mi amiga y con ese pretexto pues os escondían porque, mira, quedaba bien, ¿no? No decir que no era mi amiga, sino que era mi pareja. Y me gustaría dar las gracias porque para mí todas sois referentes a muchos niveles y seguro que para muchas otras personas también, porque leer un libro vuestro es un regalo y quien pueda y tenga la oportunidad de adentrarse en alguno de vuestros libros y empatizar con alguno de los personajes, seguro que se queda como con la sensación de decir, uff, yo esto es mío, me lo quedo aquí, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por dejaros liar en estas cositas que siempre organizamos. Gracias por seguir escribiendo, gracias por vuestra habilidad, vuestra visibilidad, por vuestra lucha, por vuestra reivindicación. Y nada, tenéis el Ayuntamiento de Paiporta para lo que queráis. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a lo largo de esta charrada online. Y nada, espero veros todos los años que hagan falta y seguir leyendo vuestras historias. Bueno, Gracias a vosotros, gracias a vosotros y a las compañeras. Moltíssimes gràcies. Gracias.